Buenas tardes a todos, bienvenidos a este breve video sobre el modernismo en Brasil y en Portugal. El modernismo es un movimiento literario que tiene sus orígenes en Hispanoamérica entre fines del siglo XIX y principios del XX. No se trató solo de un periodo literario, sino también de una época, una actitud, un movimiento ideológico y revolucionario, que se oponía a las formas tradicionales en lo artístico, la burguesía, el colonialismo español y el imperialismo norteamericano en el plano político-social. Los iniciadores de esta corriente son el nicaragüense Rubén Darío, a quien se lo considera el fundador del movimiento, y al cubano José Martí, quien adopta una postura de rechazo al imperialismo, tanto español como norteamericano, reivindicando las raíces culturales autóctonas de América. El contexto hispanoamericano en que surge el modernismo está marcado por varios factores. Es una época en donde se asiste a un proceso acelerado de modernización y desarrollo. La consolidación del capitalismo y la producción industrial, el crecimiento de la vida urbana, la burguesía como clase social dominante y fuertes disparidades sociales y regionales. A su vez, se produce la llegada masiva de inmigrantes europeos, lo que provocó grandes cambios culturales. Y es un momento en que las sociedades latinoamericanas, ya independientes, están en plena organización institucional y estatal, buscando componentes de su identidad nacional. En este complejo panorama surge el modernismo, como un movimiento de rebeldía y de renovación, no solo literaria, sino también ideológica. El modernismo se desarrolla en Brasil a partir de la década del 20. El evento histórico que se considera como inicio del movimiento es la Semana del Arte Moderno en 1922 en la ciudad de San Pablo. En Brasil había un fuerte choque entre la cultura tradicional y el espíritu de industrialización, vida urbana y desarrollo. En este sentido, el modernismo en Brasil alentó el quiebre con la estética tradicional del siglo XIX y a la vez buscó reivindicar la cultura autóctona de Brasil previa a la conquista. Dentro del modernismo brasileño se destaca el movimiento antropófago, que es un movimiento artístico que propone el acto de devorar la cultura tradicional europea y en esa deglución y digestión lograr conjugar los avances con la cultura autóctona de Brasil. El modernismo en Brasil tuvo dos fases. La primera se caracteriza por la ruptura con las estructuras estéticas heredadas del pasado, buscando lo moderno, original y polémico, y a la vez buscando la identidad de Brasil en sus orígenes. El nacionalismo también buscó afirmarse en el plano lingüístico, diferenciando la lengua brasileña de la portuguesa. Entre los principales autores de esta primera fase se pueden mencionar a Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ricardo Cassiano, entre otros. La segunda fase se extiende desde 1930 hasta 1945. En esta etapa se reemplaza el carácter destructor del pasado por una actitud constructiva, buscando la recomposición de valores y la configuración de un nuevo orden estético. La poesía amplió la temática hacia inquietudes filosóficas y religiosas, y la prosa amplió su área de interés incluyendo cuestiones de orden político, social y económico. Dentro del modernismo brasileño presenta un papel protagónico y fundamental la obra Cobra Norato, de Raúl Bob. En esta obra el poeta crea un drama épico y mitológico en la selva amazónica, conjugando la estructura del verso libre, el folclore de la zona y el habla regional. En este sentido, se considera la obra exponente del modernismo, ya que ensambla las tradiciones populares y autóctonas con un estilo lírico innovador. El movimiento modernista en Portugal abarcó desde 1915 hasta 1974. Estuvo marcado por el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial y presentó 4 períodos bien diferenciados. El orfismo es considerada como la primera fase del modernismo en Portugal. Comenzó con la publicación de la revista Orfeo, en donde se divulgaron los ideales de los primeros modernistas portugueses. Uno de los principales representantes de esta fase inicial fue Fernando Pessoa.
La segunda etapa del modernismo portugués se llamó presencismo, y sus ideas fueron expuestas a través de la revista Presencia. Esta etapa del modernismo portugués apuntó a transmitir una literatura más íntima, ligada a la introspección y ya no a exponer una ideología puntual como lo intentaron hacer los orfistas. El neorrealismo se desarrolló entre 1940 y 1947. Surgió en un contexto histórico-social complejo, en donde Europa sufrió una fuerte crisis económica, la tiranía impuesta por los regímenes totalitarios y la tensión motivada por la Segunda Guerra Mundial. La etapa neorrealista se alejó de la literatura psicológica e íntima y asumió una postura combativa y de reforma, inspirada en los ideales marxistas. La etapa del surrealismo se considera el último período del modernismo portugués. Esta etapa se vio influenciada por la teoría de André Breton. Entre las principales técnicas de creación del surrealismo se pueden mencionar la escritura automática, la libre asociación entre ideas y palabras y la incorporación de contenidos oníricos a la realidad. Dentro del modernismo en Portugal, el principal representante fue Fernando Pessoa. Fue especialmente reconocido por sus heterónimos, que fueron otras voces, otras personas que habitaban y hablaban dentro de él, los cuales hasta tuvieron una biografía propia. La frase con la que se identifica a este autor es: el poeta es un fingidor. Esta frase señala que el poeta siempre construye una ficción, siempre simula, y ese fingir no implica engaño, sino un distanciamiento, otro modo de abordar la realidad. Los heterónimos, el fingimiento y la pluralidad son marcas que lo ubican como principal exponente del modernismo portugués. Con esto concluimos nuestra breve exposición sobre el modernismo en Brasil y en Portugal. Muchísimas gracias.